quedara grabado, no es por mi persona, sino porque se le puede dar el estudio a alguien, ¿verdad? Por las 7, por esto, por la continuidad. Ok, listo. Bueno, gloria a Dios. Entonces, recibimos a las personas que hoy nos están acompañando también a través de la transmisión por acá. Vamos a entrar ya en detalle. Estamos en capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis y estamos estudiando la iglesia número 6 de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de Filadelfia. Un poquito de historia, hablando sobre la iglesia de Filadelfia, fue fundada por el rey persa. Recuerden que primero estaba el imperio Babilonia, después seguían los medo persas, por el rey persa llamado Atalo Filadelfo II, más o menos, oiga, 150 años antes de Cristo. Es decir, esa ciudad allí de Filadelfia fue creada o fue fundada 150 años antes de Cristo y la llamó por el mismo nombre, pues se llamaba Filadelfia. Es una ciudad grande actualmente, amén, y en la que existen aproximadamente unas 12 iglesias, pero hay muy poco cristiano actualmente. El nombre de la ciudad, al igual que las anteriores, tienen un significado importante, es decir, se traduce como amor fraternal. Este nombre tiene un significado simbólico y es que el nombre de amor fraternal es porque este rey Italo, ¿verdad? Filadelfo, tenía, por decirle algo, un amor muy grande por su hermano, ¿verdad? Su hermano se llamaba Ecúmenes y él era el rey de Pérgamo. Entonces, por el mismo cariño, es decir, y todo esto, el nombre significaba amor fraternal por el amor que él tenía. Es un amor de hermano, ¿no? Un amor de familia. Y él sentía pues una lealtad por su hermano, un gran amor. Y el origen pues fue como amor fraternal. Filadelfia es una zona de mucha erosión, el suelo, pero actualmente todavía la tierra es muy fértil y en aquel tiempo más. En ese valle pues crecen algunos árboles. Yo estoy leyendo un poco de historia que traté de recopilar ahí como para introducirnos sobre la ciudad. Es una ciudad, oigan, recuerden que nosotros hablábamos de que las otras eran muy áridas, que no se producía casi nada. Esta era una ciudad muy rica, ¿no? En el sentido de que su tierra era fructífera. Habían laurel, cipreses, variedad de flores, plantas, de todo tipo de árbol. Y habían unos viñedos también en las laderas. Es decir, era una ciudad donde había abundancia y bendición. En esa ladera se producía un vino de muy buena calidad. Entonces, producto de todo esto, la gente adoraba a un Dios, el Dios del vino, ¿verdad? Así se le conocía, eh, y era el que, digamos, era el Dios que ellos le dedicaban a la agricultura, le dedicaban todos los trabajos que ellos hacían. Ahí nace la iglesia cristiana, en un paganismo donde tenían un Dios, el Dios del vino, que bendecía la tierra y todo lo que se producía ahí. Pues ahí llega el Evangelio y se establece en esta ciudad. En el versículo 7 leíamos que, y lo leo nuevamente, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Recuerden que cuando hablamos del ángel y lo empezamos a hablar desde el libro de Éfeso, ¿quién era el ángel? El ángel era el pastor, el anciano que tenía a cargo la iglesia. Entonces, cuando le dice aquí, escribe al ángel de la iglesia, igual que en las iglesias anteriores, se refiere al responsable de esa congregación, ¿verdad? Al ser humano que pastoreaba, no al ángel, como nosotros pensamos en un ángel. Después dice, esto dice ¿quién? El santo. ¿Por qué santo? Dice, escribe al ángel, ok, escribe a fulano de tal. Esto lo dice el santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo fue santo
desde antes de su nacimiento, durante el nacimiento, durante su vida, y muere siendo santo. Amén. Es decir, era apartado, santo es apartado, sin pecado para Dios. Hay un pasaje, lo leo, no lo pongas, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, inocente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Jesús, ¿verdad? Era totalmente santo. Nadie, entonces, que camine en pecado puede alcanzar la salvación porque nuestro Dios es santo. Amén. Entonces, si Él es santo y es verdadero, no puede aceptar la hipocresía. Hoy soy bueno, mañana me porto mal, otra vez. O sea, la hipocresía no cabe porque imaginemos que Dios es santo, es completamente limpio. Entonces nosotros delante de Él no, si nuestra vida no está en obediencia, recordemos que como humanos nunca vamos a presentarnos perfectos delante de Dios, pero si nos presentamos en obediencia, que es otra cosa. Amén. O sea, si nosotros nos presentamos en obediencia, la luz de Cristo va a brillar en nosotros delante de Dios. Y dice el santo, dice el verdadero. El verdadero significa genuino, ¿no? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es solamente Él, ese es el verdadero. Entonces, está hablando aquí de varias características. Escribe al ángel de la iglesia, al santo, al verdadero. Y ahora dice, el que tiene la llave de David. Amén. El que abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. En el tiempo del rey David, allá por él, también lo habla también perdón, las llaves de David, que se mencionan en Isaías 22, y habla de un hombre llamado Sebna. Él era el mayordomo, él era el tesorero, era el que tenía la llave. Pero el pueblo de Judá comenzó a decaer en corrupción, comenzó a caer por desobediencia, a bajar espiritualmente, y esto fue acompañado también por malas actuaciones del mismo Semna. Entonces, ¿qué significaba las llaves que tenía Semna? Significaba o simbolizaba autoridad. Amén. Es decir, si yo tengo las llaves de un lugar, yo soy el que abro ese lugar y el que cierro ese lugar. Eso significa o eso implica que esa persona tiene autoridad en ese lugar. Entonces, dice que nosotros ahora, recuerde que cuando el Señor hablaba y le daba las llaves también a la iglesia. Entonces, la llave de David, que habla en este caso, simboliza el gobierno, simboliza el tesoro, aunque ya no existe eso del tesoro, pero simboliza entonces quien maneja el gobierno, tiene autoridad. Amén. Pueden preguntar si alguien tiene alguna consulta, y si alguien ahí por la transmisión quiere preguntar algo, haga la pregunta también, y aquí quienes están revisando la transmisión me la pasa. Preguntas fáciles. Versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Aquí hay algo, en esta iglesia va a representar a todas las iglesias fieles. Amén. Vean lo que dice el 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. Aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta iglesia representa a todas las iglesias que se mantienen fiel a la palabra de Dios hasta la fecha. Amén.
O sea, representa la fidelidad de la iglesia, la fidelidad del remanente de la iglesia que ha sido fiel hasta ahora. En la iglesia eh, Filadelfia nos da, por decirlo de alguna forma, el ejemplo, y ahorita yo voy a ver 6 cosas aquí en este pasaje, pero nos da el ejemplo, el rumbo, la ruta que tiene que seguir la iglesia para estar en obediencia y para ser fiel. Habla de una iglesia, dice pequeña en cantidad, o dice más bien que no tenía fuerza. Esa fuerza, porque aquí dice en el versículo 8, en el 9, ¿dónde era? Dice no tiene fuerza. En el 8, porque aunque tienes poca fuerza, no significa fuerza espiritual. Aquí se está refiriendo a una fuerza, digamos, porque eran pocos física, porque eran pocos miembros de la iglesia. Recuerden que ahora hablábamos de que la iglesia era pequeña. Entonces se refería a que tenía poca fuerza comparada con las iglesias que hemos venido estudiando, que eran más grandes. Entonces tenían tal vez menos influencia, pero no se refería a la parte espiritual. Lo que indica es que la iglesia siempre debe ser entonces fiel y fuerte como en sus creencias, en sus convicciones, en su fe. Amén. Debe ser siempre fuerte en nosotros. ¿Cómo somos nosotros como personas? Somos fuertes, que muchas veces uno se siente como muy fuerte, ¿no? Hay días que uno se levanta, hay momentos en que uno se camina en el evangelio y uno se siente como, uy, ¿dónde está el diablo? Este diablo me sale y le mete una patada, porque me siento muy fuerte. ¿Verdad que sí? ¿Dónde están? Vengan. Pero hay días en los que uno se siente débil espiritualmente y en los que uno dice, yo no siento a Dios por ningún lado. Dios, quién sabe dónde se hizo, ¿verdad? Seguro se fue de vacaciones. No, el que se fue de vacaciones fue uno, porque Dios siempre está allí. Es esa fuerza, esa convicción que tenemos nosotros como creyentes. Y si cada uno de nosotros es fuerte, entonces voy a hablar de la iglesia en general. Vamos a hacer una iglesia en Costa Rica fuerte, en el nombre de Jesús. Amén. La fortaleza de la iglesia está entonces yo diría que en 2 cosas, en la santidad y en la obediencia. Entonces, nosotros vamos a buscar santidad. ¿Qué es santidad? Apartarme del pecado. Bueno, pero es que yo voy a cometer pecado, sí, pero no soy practicante del pecado. El pecado que yo cometo es de mi propia naturaleza o mi propia concupiscencia. No lo planeé, me enojé un momento, hice lo que fuera, pero no fue que yo planeé, voy a ir a hacer algo malo, sino simplemente me enojé o sea, algo que salió, porque no somos perfectos. Pero entonces Dios nos pide que nosotros busquemos santidad y que andemos en santidad. ¿Qué es entonces santidad? Es apartarme de aquellas cosas que yo antes hacía que me hacen daño espiritualmente. Si era una persona que estaba en fornicación, bueno, me aparto de la fornicación. Si era una persona que robaba, me aparto del robo. Si era una persona que consumía algún tipo de droga, me aparto de la droga. Y obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos reconocimientos en estos versículos que hace el Señor Jesús. Vamos a hablar de 6 reconocimientos en esos 3 pasajes que hace Jesús de la iglesia de Filadelfia. Número 1, dice, y está en el versículo 8, empezando, que Él conoce sus obras. Oiga qué lindo. Dice, yo conozco tus obras. Es un primer reconocimiento que le hace Jesús a la iglesia de Filadelfia. Si hoy Jesús viniera a hablar de nosotros, Él diría, Jeff, yo conozco tus obras. Alexander, yo conozco tus obras. Obras buenas, ¿verdad? O sea, qué privilegio cuando estamos en obediencia. Él reconoce nuestras obras. Cuando nos apartamos del pecado.
Él ve nuestras luchas para no permanecer haciendo lo que antes hacíamos. ¿Me doy a entender? Entonces nos reconoce. Dice Efesios 2:10, yo lo leo para no nos salgamos de él. Dice, porque somos hechura suya. Oiga esto, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, fuimos hechos para buenas obras, para caminar en esas buenas obras. Y en Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, número 1, yo conozco tus obras. Número 2, otro reconocimiento. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, hay veces que hay puertas que están cerradas, que por más que nosotros tocamos, no vemos la bendición. Pero el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia por su obediencia, porque sus obras son buenas, y le dice, tengo puerta abierta que nadie te va a cerrar. El diablo no te va a robar la bendición. El diablo no va a poder cerrar la puerta de la bendición que yo tengo para ti. Y yo hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús como pastor, yo le oro a Dios y proclamo que en el nombre de Jesús ninguna puerta abierta que Dios haya abierto para tu vida, para tu casa, para tu familia, el diablo la va a poder cerrar. Amén. Nunca la va a poder cerrar. Esa puerta es el conocimiento de la palabra de Dios. Le reconoce a la iglesia de Filadelfia. Aquí tienes porque si yo, ¿cómo se me abren las puertas? Cuando yo conozco la palabra. Yo no puedo llegar y decir, puerta a puerta, ábrase. Yo quiero oír muchas cosas buenas de mi vida. Yo voy a tener riqueza, yo voy a tener una buena salud, yo voy a tener una buena, no sé, todo lo que quiera tener. No, así no se piden las cosas. Es por el conocimiento que usted y yo tenemos de la palabra de Dios. Yo no hubiera abandonado el licor cuando yo no era cristiano si no hubiera sido por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Si no hubiera sido porque la palabra me dice que eso no lo tengo que hacer. El conocimiento de la palabra de Dios es una puerta abierta que nadie puede cerrar. Si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, nadie te la va a robar. Pueden quemar las Biblias, hermano. Puede venir un gobierno aquí y nos dice vamos a quemar todas las Biblias, como en algunos países lejos de acá, quemar todas las Biblias, prohibir que se pueda predicar el Evangelio. Pero si la palabra está aquí y aquí, nadie me la puede robar. Entonces nadie me puede cerrar la puerta del conocimiento. Nadie. Apréndase un versículo, aunque sea por semana, hermano, para que usted tenga esa palabra en su corazón. Dios quiere que nosotros también la alcancemos, que tengamos el conocimiento de las escrituras, que también son para nosotros, para que sea siempre nuestra fortaleza. La palabra es la fortaleza. Cuando tengo un momento como el de la sierva ahora, ¿no? de dolor, bueno, me apego a la palabra y me da consuelo. Cuando tengo una tribulación y estoy allí, me apego a la palabra. No importa lo que usted esté teniendo, la palabra de Dios está abriéndote la puerta del conocimiento, la puerta de la vida. Y si tienes que pasar como José, que tuvo que salir de su propia casa, de su propia familia, e ir a una tierra desconocida, a una tierra lejana, vas. Pero esa puerta de la palabra de Dios va contigo y te va a abrir puertas del conocimiento. Que nunca se aparte esto de ti. Por eso yo le digo, hermano, si usted anda en su celular y se va a internet, adiós. Bueno, algunas veces creo que se puede manejar sin internet, pero tenga la Biblia, léala, escudriñela. Esa te abre puertas. Amén. Esa te abre puertas, gloria a Dios. Tercer reconocimiento.
porque aunque tienes poca fuerza, le está diciendo allí. Vea, solo en el versículo 8 ya llevamos 3 reconocimientos. Porque aunque tienes poca fuerza, se refiere, repito, no a la fuerza espiritual, sino a la física. La palabra griega fuerza es dunami, que significa fuerza, poder o habilidad. La raíz de la palabra en inglés significa, en mi pronunciación gringa, dynamite, se escribe con Y, dinamite. Y en español, dinamita. Amén. El Señor se refiere a que eran pocos miembros que no tenían grandes programas ni un gran edificio, hermanos. Era una iglesia pequeña, humilde. No tenía un edificio de 2 pisos ni una mega iglesia. No. Era una iglesia pequeña. Oiga, pero qué iglesia. Se caminaba en obediencia, en santidad. Tenía el conocimiento de la palabra de Dios que le abría las puertas. Ahí está nuestra fortaleza, en el conocimiento de la palabra. Amén. Dice que viene por el temor a Jehová. Pero el temor a Jehová viene del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, a Dios no le impresiona que nosotros tengamos un edificio grande y una mega iglesia, que hayan 50,000 miembros. Tengamos un edificio que hay que coger un tren para llegar desde el parqueo hasta el auditorio, y que tiene un parqueo para... No, eso no impresiona a Dios. Una iglesia son donde 2 o más se reúnen en su nombre. Pero que esos 2 o más, oigan, sean gente apartada para el Señor, con conocimiento de la palabra. A mí me agrada como ahora un joven que entró a la oficina y comenzó a hablarme de la palabra, con el conocimiento de lo que ya ha ido estudiando, hermano. Allí es donde uno dice, wow, las puertas se van a abrir. Porque este siervo también, que se me mete en la oficina, muchas veces me habla también, ¿verdad? Porque ahí es donde están las puertas, hermano. ¿Qué le interesa a Dios? Que nos mantengamos fieles a la palabra y a la misma proclamación de ella. Hermanos, si nosotros no proclamamos la palabra de Dios, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, usted puede ser un gran músico, usted puede ser un gran danzor, un gran predicador, pero si usted no proclama la palabra de Dios, si usted no evangeliza a nadie, si usted no le predica a nadie, Dios está triste, hermano. Si te dio un don y lo estás desarrollando, pero el ministerio de evangelista lo tenemos todos y tenemos que desarrollarlo. Amén. No se le puede escapar nadie que usted traiga a la iglesia. Persígalo, búsquelo, tráigalo. Que sea en la cola, pero tráigalo. Amén. Y es donde Dios te va a respaldar, hermano. Siempre. ¿Qué más les digo? Vamos a ver. Número 4. Está en el versículo 8 todavía. Y dice, ¿has guardado qué? Mi palabra. Qué lindo, hermano. Qué lindo que Dios le diga a uno, yo reconozco todo esto de ti, tus buenas obras. Yo reconozco de ti. ¿Qué más le reconoció al principio? Que tiene poca fuerza física, pero espiritual sos poderoso. ¿Qué más? Que ha puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, que está abierta. Y ahora le está diciendo que has guardado mi palabra. Porque no es solo conocerla, no es solo tener conocimiento de la palabra. Yo les he contado acá de un joven que ya falleció él, siempre se mantenía ahí por el parque, por esas zonas, él consumía drogas, era hijo de una siervaza de Dios, tremenda mujer de Dios, hace muchos años, y hermano, ese varón, cuando yo llegaba a la casa, la hermana, una señora anciana, ese varón, si él estaba ahí, y yo empezaba a conversar con él, él no me dejaba ni hablar. Me recetaba 150 versículos, hermano, que parecía como que tenía una grabadora. El hombre empezaba a recitarme. Yo me asustaba, yo no sabía tantos versículos hace muchos años. Y yo decía, ¿cómo sabe tanto este hombre?
pero de nada le servía. Porque no es solamente tener ese conocimiento, hay que guardar la palabra. Esa palabra tiene que ser viva en mí. Si yo voy a hacer algo, inmediatamente la palabra tiene que llegar a mí. Amén. La palabra tiene que llegar para que yo no lo haga. Nosotros no podemos de ninguna manera, hermanos, confiarnos en nuestras propias fuerzas. No, la palabra es la que me da la fuerza a mí, en el nombre de Jesús. Entonces, al igual que sucedió al principio de la iglesia se ha cuestionado la inspiración de las escrituras. Es decir, desde el principio ha habido cuestionamiento de la palabra de Dios. Desde el principio, hermanos. Ha habido un cuestionamiento de que es escrita por hombres. Imagínense, en aquella época, yo conocí al nieto, ¿cómo es? Al bisnieto, al tatarabuelo de mi amigo, que era Pedro. Algunos dirían 150 años después, ¿verdad? Sí, mi amigo, el tatarabuelo de mi amigo fue el que escribió esa palabra. O sea, se cuestionaba. Hoy se cuestiona la palabra, ¿o no? ¿Cuánta gente le dice a uno, no, eso fue escrito por hombres, eso es un montón de cosas? Sí, hermano, la palabra tiene un carácter divino humano. Fue escrita por hombres, pero fue guiada, inspirada por el Espíritu Santo. Tiene el componente humano de donde el hombre escribe, pero también divino, donde viene la revelación de Dios. Y igual que hoy, en aquel siglo, también durante el tiempo de la iglesia de Filadelfia, también se cuestionaba. Pero la iglesia de Filadelfia creía fielmente en la palabra de Dios, como nosotros creemos, hermano. Yo a veces cuando la gente me empieza y ya yo no quiero ni hablarle, yo le digo, varón, o hermana, o mujer de Dios, yo aprendí una vez que dice, si no es cristiano no le diga hermano, dígale primo. Y si hay un cristiano medio malo portado, dígale primo, porque no es hermano. Hermano, yo he aprendido a decir al final, la verdad yo te voy a decir algo, no tengo una respuesta para lo que me estás preguntando, pero yo creo ciegamente en la palabra. Yo creo ciegamente en la palabra. A Dios no se le sigue porque yo lo entienda. ¿Cuándo voy a entender a Dios? A Dios se le sigue por obediencia y por amor. Y Dios está aquí en la palabra. Si yo me pongo a racionar que Dios, que cómo fue creado Dios, que Dios cómo queda eterno, yo empiezo a ver cada palabra que está allí en la Biblia y empiezo a verlo desde el punto de vista humano. Hermano, yo no lo voy a entender con una mente que perdió matemáticas. No la voy a entender. Yo a Dios lo sigo por amor de que cambió mi vida, de que cuando yo no valía nada, Él me dio todo, y por obediencia. Y eso es todo. Amén. Si esta Biblia la cambiaron y le hicieron un montón de cosas cuando hicieron la versión, allá tendrá que pagar el que tenga que pagar por haber modificado. Pero yo creo en la palabra de Dios. Amén. Que es inspirada por el Espíritu Santo. La cual, no estoy cuestionando que haya sido cambiada, no. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la que ha permanecido por los siglos de los siglos, hermano. Hay libros de libros que se han escrito desde el tiempo de la imprenta. ¿Cuántos millones de libros han desaparecido y nadie ni siquiera los conoció, ni se mencionan? Pero la Biblia ha permanecido por los siglos y seguirá permaneciendo. Y aunque vengan enemigos de la palabra, no la van a poder destruir, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para restaurar, para sanar. Puede cambiar vidas, hermanos, para sanar enfermos. Sin embargo, la interpretación de la palabra no depende de nuestra capacidad intelectual, ni el coeficiente intelectual, sino el Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, la interpretación de la Biblia, cuando usted va a leer la Biblia, y yo lo hago, Señor,
Espíritu Santo, dame revelación. Que lo que yo no entienda, que no lo entienda por conocimiento mío, sino que tú me lo reveles. Y empiezo a leerla. No es mi coeficiente, hermanos. El coeficiente es, así debe ser como el maní, ¿no? Viendo toda la magnitud del conocimiento de Dios. Y yo con un manicillo así voy a entender, o no a entender, sino más bien a criticar, a querer dudar, a querer contradecir la magnitud de lo grande que es Dios. Por favor, hermano, te quiero la cascarilla, hermano. Amén. Así es, hermano. Entonces, no es por nuestro conocimiento humano. Entonces, número 4 era que él había guardado la palabra en la iglesia. Número 5, dice ahí mismo, y allá al final dice, y no has, ¿qué dice? Negado mi nombre. Oiga, llevamos 5 de ese versículo. Conozco tus obras. He puesto de ti una puerta abierta que nadie la puede cerrar. Tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son reconocimientos que el santo, el verdadero, le escribe al ángel de la iglesia, para la iglesia. Y le dice, no has negado mi nombre. A pesar de que muchos negaban a Jesús. Porque recuerda que estamos viendo desde el ambiente judío y gentil. Jesús no era aceptado, hermanos. Menos en el pueblo judío. Pero la iglesia de Filadelfia dice, no has negado mi nombre. Te mantienes fiel a mi nombre. Hoy, hermanos, muchos se burlan de Cristo. Eso se repite, eso se sigue manteniendo. Y quiero decir algo aquí en el nombre de Jesús. Hermanos, qué duro para un país organizar un evento de la magnitud de unas Olimpiadas y que en su inauguración hagan una burla de Dios. Es decir, todos durante 3 horas se vio, hermano, el paganismo, se vio los demonios en su gran extensión. Como dice el hermano, oiga, blasfemando el nombre de Dios. Tomando, y aquí sí voy a hablar de la Santa Cena, porque no era la cena del Señor, sino esa Santa Cena, ese dibujo del autor Da Vinci. Y cambiando los personajes que ahí aparecen por gente de la comunidad LGTBHI desde la hasta la Z. Sí. Hermano, qué dura cosa te es dar cosas contra el aguijón para una organización que haya hecho eso. Hace poco en un país muy alegre en Sudamérica, el puro fondo de Sudamérica, hicieron burla también de la crucifixión de Cristo y no pocos días después hubo inundaciones y cosas terribles, arrasaron con ese mismo pueblo. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón a quienes organizaron las Olimpiadas y permitieron que eso se hiciera. Y en el pueblo que haya aceptado eso, en el nombre de Jesús, porque vendrá castigo de parte de Dios. Amén. Así es, hermano, en el nombre de Jesús. Y nosotros lo veremos, hermano, porque no va a pasar inadvertido. No va a pasar inadvertido. Se blasfema contra Dios. Se usa el nombre de Dios para chistes. El nombre de Dios en vano. Pero la iglesia de Filadelfia se mantenía fiel. Amén. Firme. ¿Se imagina que el Señor esté apuntando ahorita ya y diga, la iglesia Génesis se mantiene firme? Pero no seamos arrogantes. La iglesia en Costa Rica se mantiene firme en el nombre de Jesús. El pueblo de Costa Rica será bendecido. Será bendecido, hermano. Porque hay un remanente. Todos los días en la Alianza Evangélica hoy hay vigilia, por cierto. Se está orando por las redes sociales. Hoy hay una vigilia que
creo que termina a la 1 de la mañana, no sé, ahí usted puede llegar ahora y meterse a la página de la Alianza, los motivos. Hermanos, se está clamando por la paz de Costa Rica. Y también yo quiero decir que clamamos por la paz de Venezuela también, en el nombre de Jesús. Amén. Un país rico, hermanos, un país rico económicamente. No es posible que un país petrolero viva en miseria. No es posible que un país petrolero viva en miseria, hermano, que tienen que darle hasta el papel higiénico regalado al pueblo. Pero hubo un gobernante que maldijo a Israel desde Venezuela. Aquel al que bendijere te bendeciré, y al que te maldijere te maldeciré. Y sigue otro haciendo cosas similares. Hermanos, nuestros ojos tienen que ver esos ejemplos. ¿Por qué tanta cosa en nuestro país en los meses anteriores, en los años anteriores? Porque durante 8 años hubo en la casa de todos los costarricenses una bandera, hermano, que era el arcoíris, los colores del arcoíris, del pacto de Dios con Noé, y la tomaron unos grupos de gente y la tomaron esos colores y la subieron en la casa presidencial a la par de nuestra bandera tricolor. Y por eso han venido cosas también a nuestro país. Por eso, hermano, hoy vemos cómo ha aumentado la violencia. Hoy vemos cómo, hermano, el narcotráfico se ha introducido. Eso no es, hoy se ven los resultados, pero eso ya venía cosechándose desde antes. El pecado se le abrió las puertas. Las puertas del pecado, perdón, se abrieron en nuestro país. Hay puertas que se abren, pero las abre el hombre por el pecado. Y son los gobernantes, hoy hablaba con el hermano, son los gobernantes. El gobernante en Israel, el rey de Israel que caminaba y seguía ídolos paganos, el pueblo de Israel pagaba ese precio. Pero cuando venía un hombre de Dios que clamaba a Dios, el pueblo de Israel se levantaba. Por 8 años tuvimos gobierno, y yo no estoy hablando de política, pero el gobierno, hermano, nuestras autoridades aplaudieron cosas que no tenían que aprobar. Y estamos pagando. Pero la iglesia tiene que clamar y orar por eso. Porque, y aún así eso está escrito, nosotros nos movemos en un mundo de paganismo, pero somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar en medio del pecado. Somos la sal de la tierra para perdurar, para que no se pudra. Entonces no dejemos de orar por nuestra nación, no dejemos de orar por todo esto que hemos venido hablando ahorita, hermano. Amén. Antes de ver, porque nos quedan 2 reconocimientos del pueblo de Filadelfia, veamos en el versículo 9, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser ¿qué? Judíos. ¿Qué significaba judío? Búsquelo ahí, lo puede buscar. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Estos judíos no alababan a Dios porque estaban rechazando a Dios por medio de Cristo. Rechazan a Cristo, rechazan a Dios. Entonces no están alabando a Dios. Perseguían a esta iglesia que era obediente, que era fiel, que estaba firme, la iglesia de Filadelfia, porque la consideraban una iglesia apóstata de la religión judía. Porque la iglesia había dejado, porque estas personas, la iglesia no era el templo, las personas, esa iglesia había dejado el judaísmo para hacerse seguidor de Cristo. Entonces eran considerados apóstatas de los judíos y rechazaban a Cristo. Pero en los postreros tiempos, dice la palabra, por el conocimiento que tenemos de la palabra, que Israel tendrá que doblar las rodillas ante Cristo. Amén. Sí, tendrá que reconocerlo, hermano. Y pasarán 1000 años donde Él será el rey, donde Él será la máxima autoridad, donde Él gobernará. Israel estará postrado delante de Jesucristo.
a quien no recibieron años atrás, a quienes lo rechazaron, a quienes lo mataron, a quienes persiguieron, a quienes le daban la fe a él. Todo el que haga daño a la iglesia tendrá que caer postrado delante de Dios un día. Amén. Todo, hermano. La número 6 la vamos a ver en el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oiga, dice, número 6, sexta, reconocimiento. Son 7, yo dije que eran 6. Dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, ya no solamente delante del Señor, sino de la iglesia. Me van a decir, reconozco que verdaderamente tú tenías razón, que Dios te amaba. Ustedes han notado que cuando uno se convierte al Señor, la gente lo rechaza a uno. La familia lo rechaza. Los más cercanos lo rechazan. Hacen burla, lo desaniman. Y no crea, yo lo hice con mi esposa y mi hermano menor, porque se convirtieron el mismo día ellos, 2 años antes que yo. Y mi hermano solo pasaba orando y no trabajaba. Yo decía, este vagabundo. Y yo le ponía música, hermano. Y no crean que era música cristiana, era música y a todo volumen cuando lo veía orando. Y lo regañaba, porque él vivía en mi casa. Que Dios me perdone. Hermano, la gente nos persigue por lo que somos. Pero cuando ya nosotros comenzamos a caminar y pasan los años, quienes de la familia nos rechazaban y se burlaban, ahora llegan. Usted podría orar por nosotros. Mira que estamos pasando una situación difícil. Y en un momento de dificultad te invitan a la casa para que vayas a orar por la casa. Sí. Ahí no es que se doblen de rodillas, pero ahí están reconociendo lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha, lo que tú has permitido que Dios haga en ti. Amén. Porque Dios quiere hacer más cosas de nosotros, pero nosotros muchas veces no lo permitimos. Quienes aborrecían a la iglesia, aquellos judíos que no aman a Dios, deberían reconocer que Dios ama a la iglesia de Filadelfia. Y que finalmente tendrán que venir y postrarse a los pies. Finalmente tendrán que venir y postrar. ¿Sabes? Recordemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Sus propios hermanos de carne, hermano. Su propia familia lo traicionó. Y fue llevado de Canaán a Egipto. Y años después, oiga, sus hermanos se postraron delante de él cuando él se da a conocer. Y él les salvó la vida a ellos, porque si no se hubieran muerto de hambre. Amén. Hermano, quien te haga un daño ahora, en un futuro Dios hará las cosas. Si tú te mantienes fiel, Dios te honrará después. Amén. Dios te honrará. No importa dónde estés, no importa en el desierto en el que te encuentres, no importa en la tribulación que estés, por más traición que hayas recibido, no dejes de serle fiel a Dios y de adorarlo, de vivir en santidad y en obediencia, hermano. Y Dios te honrará, siempre te va a honrar en el nombre de Jesús. Y la número 7 de los 7 puntos que le reconoce el santo, el verdadero Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, le dice, has guardado la palabra de qué? De mi paciencia. Es decir, Dios le está prometiendo guardarlos en tiempos de prueba. Ya voy a terminar, hermano. Yo sé que una enseñanza a veces es cansado, ¿verdad? Pero Dios le está prometiendo guardarlos en tiempos de prueba. En su paciencia. Hermano, ¿cómo se forma la paciencia? Lo dice en Romanos. ¿Cómo se forma la paciencia? En pruebas. Yo me acuerdo, yo antes, hace muchos años, Señor, dame paciencia.
Y yo decía, ¿por qué tantos problemas? Y el Señor está pidiendo paciencia. Y la paciencia se forma en los problemas. ¿Cómo se forma? No va a llegar el Señor y va a decir, voy a echarle un poquito de paciencia aquí. No, hermano, la paciencia se forma en las tribulaciones, en las pruebas, en los problemas. No, plata, problemas de salud, problemas de lo que sea. Ahí Dios forma la paciencia. Y no te pone un hermano lija a molestarte ahí para que hasta que esté ya se forme la paciencia. Amén. Así sucedió en la iglesia en los tiempos de Trajano. En el primer siglo, todas las iglesias sufrieron fuertemente, excepto la iglesia de Filadelfia. Porque en medio de la prueba Dios los guardó. Después del Asia Menor, las iglesias fueron eliminadas por los maometanos, excepto la iglesia de Filadelfia. Es decir, por haber dado la paciencia, Dios lo guardó de la prueba. Dios lo guardó de no ser exterminado. Quedó intacta y así permaneció viva. En el siglo XIV, las iglesias de Asia Menor también fueron nuevamente eliminadas. La iglesia de Filadelfia fue protegida como un milagro de Dios. Por eso fue conocida como Al-Ashir, o sea, la ciudad de Dios. Amén. Oiga, ya estoy hablando hasta hebreo yo. El guardar la palabra, mi paciencia, se refiere también a aspectos escatológicos sobre la venida de Cristo. Cuando hablamos de escatología, significa, cuando usted escucha hablar a alguien que diga escatología, significa dos palabras griegas que la componen, escatos y logo, eventos del futuro, es decir, el futuro. Escatología, sí, lo que viene después. Amén. Entonces, cuando dice que el guardar la palabra de la paciencia se refiere a temas sobre la venida de Cristo. De acuerdo con las escrituras, todo aquel que permanece fiel será llevado en qué. Oiga esto, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros permanecemos fieles, Dios nos guardará de la gran tribulación. Amén. Sí. No pasaremos pasaremos la tribulación, pasaremos principios de dolores, pero no la gran tribulación. La iglesia de Filadelfia tiene todas las condiciones para ser esa iglesia que va a ser llevada en el arrebatamiento. No pasará el periodo de la tribulación. Es un periodo de gran sufrimiento, de mucho dolor. Mucho dolor. Ya voy a terminar. Versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces vimos cómo la iglesia de Filadelfia tiene paciencia, obediencia y fidelidad, entre algunas cosas. ¿Sabe? Dios nos llama a nosotros para que guardemos lo que tenemos. ¿Qué tienes? Amor a Dios, paciencia, Espíritu Santo, dominio propio. Yo sé que ya ustedes ya no se enojan tanto como antes. ¿Qué más? Guarde eso. Guárdelo, hermano, como tesoro. Son los avances que vas teniendo. Amén. Todo lo que Dios nos da es como un tesoro que debemos de guardarlo. El don del discernimiento, el don del dominio propio, el don de qué? De benevolencia, del amor, de la fe. Son tesoros. Don de milagros, perdón, esos eran los frutos, estaba equivocado. Pero también están los dones de milagros, de sanidades, todo. O sea, todo lo que Dios nos da a nosotros, la paz, son tesoros. Es abrir un tesoro y decir, aquí está la paz. Quienes han ido a encuentro recordarán sobre una operación a corazón abierto, ¿verdad? Saca toda la basura que hay dentro de nosotros, el pecado, la decepción, alcoholismo, drogadicción, sapricismo, de todo lo malo que hay ahí dentro de nosotros, todos los demonios, y después empieza a meternos cosas buenas. Y al final nos da el amor. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Satanás busca cómo robarnos eso. Sí. Cuando te ve feliz, cuando te ve llena de Dios, el diablo busca robarte. No te puede tocar. El diablo no es ninguna persona.
No, muchas veces las personas son usadas por el enemigo, pero no te puede tocar. Puede ser como José, enviado a otro lado, pero no te va a tocar las riquezas y los tesoros que hay dentro de ti. Nunca te va a robar. Por eso dice, no te robará tu corona. ¿Y sabes qué pasa cuando el enemigo roba las cosas? Que después humilla a la persona y se burla de eso. Ay, no era que era cristiano, mirarlo otra vez ahí metido en cheque el caño. Ja, 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 ja. Y todo el mundo se burla. Ahí es donde Satanás quiere llevarlo a uno. Amén. No permitamos que con un engaño del diablo vayamos a perder nuestra corona de justicia que Dios nos ha preparado. Ni la corona de paz, ni la corona de gozo, ni nada de lo que Dios ha preparado para nosotros, de honra. Muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros, no lo permitamos. Versículo 12. No, perdón. Antes de decir, versículo 12. Al que venciere, ¿qué dice? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Columna en el templo de Dios es una promesa que tiene un gran significado. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí que seremos columnas en el templo. ¿Sabes que una columna? Aquí, ¿dónde hay una columna? Aquí. Don Alfredo, ¿dónde hay columnas aquí? Una columna en un edificio es algo más que una piedra. ¿Verdad que sí? Aquí está, porque don Alfredo, aquí está Alexander. ¿A dónde hay columnas, Alexander? Aquí no hay. Una columna es más fuerte que una piedra, ¿no? Que se pone a veces de adorno en las paredes. Se agarra para poner piedras ahí para que se vean bonitas, no sé. Pero no, fuerte es la columna. Pedro dice que seremos como piedras vivas. Pero la promesa del Señor es que seremos como una columna en el templo de Dios. Amén. En la nueva Jerusalén. Cuando hablamos del templo espiritual es aún mayor la importancia que se tiene en su belleza y en su grandeza. Ya no es el edificio, el templo, las columnas, no, estamos hablando de ahora espiritualmente, es más grande, más bello. Imaginemos el privilegio de ser dignos de ser llamados columnas de Dios. Perdón, columnas en el templo de Dios. Es un privilegio. Ahí que me para uno así como una columna que le pongan ahí aquí un poco de cemento, ¿qué importa? O sea, somos columnas espirituales en el templo de Dios. Inamovibles, hermano. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo bajo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Y al decir que nunca más saldremos de allí, porque ahí dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la cual desciende mi Dios y mi nombre. Arriba, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Es que Satanás no nos podrá engañar. Somos columnas espirituales en el templo del Señor. Significa que el diablo no te va a poder botar. Pobre diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Está vencido. No podrá, hermanos, botarnos. Si quiere, se pone de pie para terminar. Y quiero hablar sobre el periodo de la iglesia de Filadelfia. Con eso termino. Amén. Y con eso termino. La iglesia de Filadelfia nos manifiesta el periodo del año más o menos de 1750 al año 1900. ¿En qué año estamos ahorita?
2024. Entonces, la iglesia de Filadelfia representa el periodo del año 1750 al año 1900. Ese periodo es un periodo de obra misionera. Comprende el comienzo de la obra misionera, con un gran avivamiento espiritual, hasta el comienzo del enfriamiento de la iglesia. Hermanos, hoy día estamos en el tiempo del enfriamiento de la iglesia. Posiblemente la última iglesia que vamos a estudiar. Qué duro, ¿verdad? Ah, sí, vea cómo está la iglesia. Hay bastantes sillas vacías. Tal vez que está ahí en la transmisión no ve, estamos como al 50%. Hay un enfriamiento, hermano. Aquí la gente hace cualquier cosa, si le da tiempo va a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia, pero si canta el gallo, yo tengo que ir a ver el gallo, ¿qué le pasó? ¿Alguien quiere que le vaya al supermercado a comprarle un chile dulce? Sí, yo voy para no ir a la iglesia. Sí, hermano, cualquier cosa para no ir a la iglesia. Y si es para orar o para leer la Biblia, más todavía. Voy a leer la Biblia, pero si necesitan un mandado, aquí estoy. Hay un enfriamiento tremendo, hermanos. Necesitamos que los niños y los jóvenes despierten, porque son el futuro de la iglesia. Hermana y hermanito, yo sé que es difícil traer niños pequeños, pero tráigalos, no los dejen en la casa. Es que yo no quiero ir a la iglesia porque, o los traen y los, por ahí los andan comiendo y de todo, hermanos. No, 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 no. Enseña a ese bebé que tiene que estar quietito, adorando a Dios, porque él es dentro de 15 años el que va a estar en líder de jóvenes y en 25 años quizás pastoreando. Y en unos tiempos peores que los de ahora. Porque qué va, oiga, si hoy uno se asusta y dice, wow, inteligencia artificial, ahora hacen una persona. Se casan los que no tienen que casarse. ¿Qué va a pasar dentro de 25 años? Oiga, ¿qué vamos a ver dentro? Tal vez sí, yo no sé, estoy haciendo cálculos. ¿Qué van a ver ustedes los jóvenes dentro de 25, 30, 40 años si Cristo no ha venido? Entonces traiga a esos bebés pequeñitos y enséñenlos. Ahora yo me conmoví cuando el varón estaba de rodillas adorando y ese bebé de rodillas adorando a la par del hermano. Yo me conmoví, hermano, yo estaba allá atrás viendo. No es que sea vino, pero estaba viendo. Sí, el niño, lo que el papá estaba haciendo, él estaba haciéndolo también. Tráiganlos, porque la iglesia se está enfriando. Les conté que fui a un lugar, en otro país, en algún lugar del mundo. Oiga, yo era el carajillo, casi que iba a ser un culto de jóvenes. Habían dos personas de 90 y 92 años, yo era el menor, con 25 años de edad que tengo. Hermanos, casi con 60 años yo era el más carajillo en esa iglesia, en un país que fui. ¿Será que nosotros, si nosotros no despertamos, si la iglesia en Costa Rica no despierta entre unos años, no van a haber jóvenes, hermanos? Va a estar ya la princesita ya viejita, seguro, y van a ser las últimas, porque ya los chiquitillos para abajo, no, no, hermano, no puede ser. La predicación salió de las iglesias a las casas, a las campañas por las calles y plataformas públicas en el periodo de Filadelfia. Se llevó el evangelio a casi todos los lugares del mundo. Se inició la traducción de la Biblia a casi todos los idiomas durante ese periodo. Primero del hebreo al griego. Después del griego, cuando ya estaba toda la Biblia, en la Septuaginta, del griego al latín, para que los romanos también la leyeran. Después se va hacia el alemán. Y ahí, en ese periodo, hermanos, la iglesia sale a predicar y a buscar a la esposa.
¿Sabes qué pasó? Todo eso se apagó, hermanos. La iglesia se apagó. La iglesia salió a buscar al esposo. Pero después llegó la iglesia que sigue, que es la iglesia de la Odisea, que vamos a ver después. Yo prefiero estar en la iglesia de Filadelfia. En la otra, y desde adelanto le dice, ni tibio ni caliente. Lo dije mal, ¿verdad? Ni frío ni caliente. Era para ver si ustedes estaban despiertos. Oigan, ni frío ni caliente. Y a los tibios, los prefiero que sean tibios o calientes, perdón, que sean fríos o calientes, no tibios. A los tibios los vomitaré, le dice. ¿Quiénes son los tibios? Si hay tiempo, voy a la iglesia. Amén. A ver, ¿quién juega hoy? Ah, y juega la liga contra el equipo de corredores de Ciudad Nayeli. Me quedo viendo la liga. Amén. ¿Me doy a entender? Es la final de cualquier tontera. Me quedo. Hermanos, las cosas de Dios son primero. Y ustedes me conocen que yo no soy un legalista, pero las cosas de Dios son primero. Porque si el Señor me ha dado todo a mí, yo le tengo que dar lo mejor de mí. Amén. Lo mejor. Porque yo ya no voy a la iglesia y si el Señor viene y estamos en invierno, te quedas. ¿Sí? La iglesia tiene que despertar. Ayer en la reunión de liderazgo yo hablaba, y se acuerdan, hermano, y yo decía dos cosas, tenemos que volver, evangelismo y consolidación. Y consolidación no es el grupo de coinonía, somos todos, somos todos. Todos nosotros, aquí es una persona nueva ahí, tenemos que salir aunque usted no esté en ningún grupo, hermano, usted también tiene un mes de convertido, pero usted se levanta y la abraza, le dice bienvenido, bienvenida, y si la ve solo sentada, se le acerca. No digas tu nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama este varón? Que viene a la par con Nicole. Si alguien lo sabe, no diga el nombre. Levante la mano los que saben el nombre de este varón. Oye, Moisés sí, ¿verdad? Sí, son vecinos. Tres personas. ¿Cuánto tienes de estar viniendo los miércoles, hermano? 3 semanas. No, no, más. Más. Yo por lo menos te tengo que estar viendo aquí casi 2 meses. Un mes, bueno. ¿Cómo es posible que él tenga un mes y usted no sepa, no se le ha acercado a presentarse? Amén. Acercarse y decirle, mi nombre es Johnny Pérez, hijo de Dios Altísimo, liguista de corazón. Bienvenido a esta iglesia. Y que te conozca. Nicole si no le sabía el nombre, perdón. Di tu nombre, hermano. Gerardo. Gerardo. Ya lo saben, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean a Gerardo y a Nicole, ojalá vengan los domingos también. Vengan los domingos. Este domingo lo invito a que venga. Cuando ustedes lo vean el domingo entrar por la iglesia, Nicole, a Gerardo y a Santiago, ya sabe el nombre. Usted se acerca y lo saluda. Ustedes viven en el rodeo. Bueno, yo también estoy informado. Se acercan y lo saludan. Pero, hermano, no crea usted que porque soy el músico, porque soy el danzor, no me toca eso, solo los de coinonía. No, a todos nos toca. Este brother, el papá de María Fernanda, ¿cuánto tiene está pidiendo aquí? 2 meses. Levanten la mano los que saben el nombre de él. Ay, no se va. ¿Cuántos se han acercado al hermano y le han saludado? Se han presentado. Di tu nombre, varón. Alan. ¿Quién otro me queda por ahí? Randall, ya dije el nombre, ¿verdad?
Pero Randall se nos había escapado. Randall, digamos que ya hace como unos 6 meses no viene, más o menos, ¿verdad, Randall? Ven el domingo con la familia, Randall. Lo amamos aquí, príncipe. Hermano, Alan, Randall, ya aprendiesen los nombres. Nicole, Santiago, Gerardo. Ellos no pueden volver a entrar a este lugar sin que alguien se acerque y los salude. Amén. Usted que está en su casa, voy a despedir la transmisión. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por haber escuchado este mensaje. Quiero bendecirte en esta hora en el nombre de Jesús. Fiel, santidad, obediencia a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que nos pide el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendice y lleva a mis hermanos, Señor, ahí donde ellos se encuentren en este momento, Padre, con bien. Que la paz de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre sus vidas. Gracias, Señor. Escríbenos. Si usted no lo conocemos, no es de la iglesia, escríbanos. Escríbanos allí. Queremos conocerte. Podemos reunirnos, aunque sea por Zoom, si vives en otra zona. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.